Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, una vez más, por estar juntos aquí, cantar y pensar también en la cruz, como este último cántico. Gracias por la salvación tan preciosa que tenemos. Hablaremos también de eso hoy. Necesitamos, Señor, que tú nos des el entendimiento, la luz que tu Espíritu puede impartir en nuestros corazones para entender la Escritura y para que nos impacte. Queremos vivir cada día de nuestras vidas asombrados por ti, oh Dios, asombrados por la revelación que nos has dado en la Biblia, y procurar conocerte más y aprender de ti. Y estoy convencido de que mientras más aprendemos de ti, te conocemos, y nuestras vidas también se irán asemejando más a la del Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos, que el Señor viva su vida a través de la nuestra, y otros lo puedan notar, y otros puedan ser atraídos también a este precioso Salvador del que disfrutamos y del cual también nosotros nos reunimos para darle gloria, nuestra alabanza. Así que estamos muy contentos, y ahora que hemos abierto la Biblia, como siempre queremos pedirte, no por costumbre, sino porque somos conscientes que necesitamos que tu Espíritu le aplique en nuestros corazones y que Satanás no arrebate la palabra sembrada, así también puede dar frutos, oh Dios. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy vamos a concluir con la carta que comenzamos hace unos 5 meses, o 6, no me acuerdo. Y seguro que ha sido, al menos para mí me ha impactado leer estas cosas, ¿no? De hecho, una de las cosas que me encantan de las Escrituras, y sobre todo esta carta, como hemos dicho al inicio en el primer mensaje, es que reclama exclusividad. Y sobre todo el apóstol Juan siempre habla en términos absolutos. Él no da pie para que alguien entienda que lo que él está comunicando es algo relativo o que puede ser tomado de esta manera. Él no habla de esa manera. Y yo pienso que eso está muy bueno para la época que nosotros vivimos, ¿no? Época donde lo relativo es algo que se impone a lo objetivo y absoluto. Y contradictoriamente se toma lo subjetivo como una norma absoluta, ¿verdad? Hemos llegado a vivir a tal punto en el cual un hombre puede nacer como hombre, pero de repente él dice sentirse no un hombre y ni siquiera mujer. Y todos como que tenemos que aceptar la fantasía de su mente, ¿no? De lo que él se autopercibe. Supuestamente esa es su verdad y tiene que ser respetada. Tremendo. Pero para la Biblia no es así, porque para Dios no es así, ¿no? Génesis capítulo 1 desde ya dice, varón y hembra los creó Dios, y punto. Esto es absoluto, no se puede modificar y tiene que ser creído y aceptado por todas las generaciones. Bueno, en esta carta, como he dicho, para Juan no hay términos, puntos grises, ¿no? Es blanco o negro en todo lo que dice. Y él ha estado hablando de eso. Nosotros lo vimos desde el capítulo 1. Por ejemplo, para él no hay puntos grises en los asuntos de la vida cristiana que tienen que ver con el pecado, lo que piensas de Jesucristo, qué haces con sus mandamientos, cuál es tu trato
para con los hermanos y tu posición frente al sistema del mundo, entre otras cosas que hemos estado mirando. Para él es lo uno o lo otro. Por ejemplo, él dice que aquel que dice, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿no? A lo mejor pensaba en esto y decía, para nosotros es un hermano carnal que está en una etapa de transición, hay que darle tiempo, se está acomodando un poco. Para el escritor inspirado no es así. Y como este ejemplo tenemos otros. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 3:15. Otro más. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1:6. Y estas verdades absolutas, si bien Juan lo dice en un contexto muy particular, ¿no? Son atemporales, aplican a cualquier situación, contexto y al nuestro también hoy, así que las tenemos que considerar. Ahora, siguiendo, hermanos, con el mismo hilo de absolutos, Juan en su carta también ha brindado certezas absolutas, cosas que sabemos con plena seguridad. Por ejemplo, tenemos la certeza de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1:9. Tenemos la certeza de que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. 2:5. Tenemos la certeza de que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Entre otras certezas, ¿no? Esta era la última cita, 3:14. Y en este epílogo de la carta, así como lo hemos visto a lo largo de ella, tenemos algunas certezas absolutas como para cerrar. Notarán la repetición. Sabemos, dice Juan, o sabéis, y tenemos también. Juan llega al clímax de su carta haciendo un repaso de los puntos más importantes que nosotros ya hemos considerado, seguramente con el objetivo de que queden clavados en la mente de los lectores, ¿no? Nosotros sabemos que la repetición es muy útil para aprender algo, que se nos repita, y es un método eficaz de enseñanza. Entonces, para cerrar la carta, veamos algunas certezas absolutas que el cristiano tiene. Y la primera de ellas es la certeza de que somos salvos, siempre salvos por los méritos del Hijo. Versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuáles cosas? Nos preguntamos. Bueno, todas las que él ha dicho en esta carta, todas estas cosas que nosotros prestamos atención, tenían el propósito de que tengamos certeza, seguridad de nuestra salvación. Obviamente también tenía un doble propósito, y es el que su audiencia se examinara a sí mismo, a ver si esa persona era salva. Porque él ha dado pruebas morales, doctrinales y sociales, como para que aquel que lea esto diga, wow, yo me parece que acá no tengo vida eterna porque le estoy errando en un montón de cosas. Pero todas estas cosas fueron escritas a vosotros que creéis. Es decir, a diferencia de su evangelio, el evangelio de Juan, que fue escrito básicamente para los incrédulos, para que al leer el evangelio crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna. Eso lo vimos cuando estudiamos el capítulo número 20 de Juan. Pero esta carta es escrita particularmente a creyentes, para que ellos tengan certeza, seguridad de que son salvos por haber creído en el Hijo de Dios. Entonces, para tener certeza de salvación, primero tenés que asegurarte de que crees en el Hijo de Dios. Y cuando hablo de creer, no me estoy refiriendo solamente a creer con la mente, con el intelecto. Lo incluye, obviamente, pero implica también creer de todo corazón. Y no es solo creer que existió un tal Jesús, sino creer que es el Hijo de Dios. Si Él es Hijo de Dios, entonces tenés que rendir tu vida en completa adoración a Él, porque Él es uno con el Padre. Creer en el Nuevo Testamento implica muchas cosas. ¿Verdad que en la jerga evangélica hablamos mucho de creer? No, yo creo en el Señor, vos creés, acá nosotros creemos.
tenés que creer. Constantemente estamos hablando de creer. Fulano no cree. Pero observamos, sobre todo en los evangelios, que creer no es el simple reconocimiento de la existencia de Dios, ¿no? No se trata solamente de eso. Eso no te convierte en un creyente que tendrá certeza de salvación. El teísmo es un buen comienzo, pero está incompleto o es insuficiente. Los demonios también creen, tiemblan, pero siguen siendo demonios. Es más, ahora mismo podés estar creyendo en un Dios que vos mismo te creaste. Le rendís culto a tu manera, le haces oraciones, les pedís cosas, sacrificás algunas cosas, le adorás a tu manera, pero puede no ser el Dios de la Biblia, uno que te has inventado, un ídolo que uno se creó. Creer en el Hijo de Dios significa negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirle, Lucas 9. Es decir, creer en Él conlleva ciertas responsabilidades también de parte del creyente. Decisiones que tenés que tomar. Creer en el Hijo implica que reconoces que sos un pecador, que estás muerto en delitos y pecados, pero que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice el capítulo 2. Creer en el Hijo es entender que Él es el único que puede salvarte. Y que Él es el único mediador entre Dios y entre Dios y el Padre. Como dijo a Timoteo. Entre Dios y los hombres, perdón. Creer en el Hijo es creer que Él es uno con el Padre, de la misma esencia, Dios soberano, inmutable. Creer en el Hijo es amarle también a Él y amar a los hermanos. Hay sectas que dicen creer en Jesús. Ustedes saben, andan de dos en dos, golpeando la puerta, y dicen ser cristianos, pero creen que Jesús es un ser creado. Eso no es creer en el Hijo de Dios. Eso es ofender al Hijo de Dios, restarle su divinidad. Creer en el Hijo es depositar nuestra confianza en Él. Entonces, asegúrate de que crees verdaderamente en el Hijo de Dios. Luego, disfruta de la certeza de que posees vida eterna y esta vida no te será quitada. Y es muy, muy grato, muy agradable vivir con esa seguridad de que el Señor te ha salvado y esta salvación no puede ser quitada. Recuerdo hablar con algunos hombres, el cual creían que vivían con cierto temor porque pensaban que su salvación la podían perder. Y uno de ellos me decía, ni yo sé si soy salvo. Como diciendo, pueden pasar un montón de cosas y la voy a perder a mi salvación. Y es horrible vivir así. Dicho sea de paso, no es muy grato creer en un Dios que te da salvación, pero a la vez te la puede quitar otra vez. Sin embargo, no es eso lo que enseña la Biblia. Una vez que el Señor te salva, es una vez y para siempre. Sabemos, como dice Juan, que muchas otras cosas nos serán quitadas a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, a veces por causas naturales, pero la salud en algún momento te será quitada. Fueres mayor o siendo joven, puede pasar, pero te puede ser quitada. Si se puede decir así, ¿no? Nuestra economía nos puede ser quitada. Los hijos son prestados. El Señor nos los prestó. Y otras cosas más. Las relaciones interpersonales son inestables. Tu iglesia local te puede ser quitada también. Un día llegás y la persiana baja, clausurado, se alquila. Puede pasar también. Pero no así la vida eterna que Dios nos dio. El Hijo de Dios es confiable. Él no dice una cosa, te doy vida eterna, y después hace otra, te la vuelve a quitar. No es así como funciona. Creo que es muy probable que los falsos maestros estaban haciendo tambalear esa seguridad que los creyentes supieron tener en algún momento, y por eso Juan quiere darle certeza. Así como muchos hoy en día enseñan que si no cuidas tu salvación, la vas a perder. Pero eso no enseña la Biblia, sino todo lo contrario. Esta vida que el Señor nos dio no descansa en las manos del hombre, sino en las de Dios. Él se comprometió a sostenerla. Aquel que comenzó, dice Filipenses 1, en vosotros la buena obra, ¿la deja así incompleta? ¿No? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor se ha comprometido.
Y conocer esto, hermanos, también te lleva a vivir de manera diferente. No con licencia para pecar, que es aquello de lo que se nos acusa por creer en la seguridad de salvación. Entonces puedes hacer lo que quieras si vas a tener una vida que no te has quitado, y no funciona así, mis queridos hermanos. De hecho, no produce esa seguridad en una vida de pecado, sino gozo. Eso es lo que te da, creer que el Señor te ha salvado. Mucho gozo en el corazón. Como que se te desprende una carga, te sentís aliviado, sabiendo que es una batalla que no tenés que pelear. Sí ocuparte de tu salvación, como dice la Escritura, pero no cuidarla, porque pudieras perderla. Alguien dijo que el conocer es la raíz del actuar. Y es cierto. Si pasaste las pruebas morales, sociales y doctrinales que Juan ha estado dando en su carta, ahora que las conoces, bueno, eso te lleva a vivir de una manera diferente. No de una vida pecaminosa, sino una vida llena de gozo. Decir que bueno, el Señor me salvó y me salvó para siempre. Gracias a Dios por eso. Notarán que la última parte del versículo 13, que dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, como que presenta un problema, ¿verdad? No sé si lo notaron, pero no armoniza con el mismo versículo 13. O como dice John Stott, una glosa cuya intromisión destruye el significado evidente del versículo. Todo parece indicar que es una interpolación. De hecho, si lees en otras traducciones de la Biblia vas a notar que esta parte no está. Y está bien que no esté. No es razonable, noten esto, que Juan escriba para que los que creen tengan certeza de su salvación y luego diga que también escribe para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Hay una contradicción ahí, ¿verdad? Por eso no vamos a abordar directamente esa parte, lo dejaremos así. Esta es la primera certeza que el apóstol quiere que recordemos, que somos salvos, siempre salvos por los méritos del Hijo. No necesitamos una visión del cielo, un conocimiento superior como los gnósticos, necesitamos simplemente creer en el Hijo de Dios, con todo lo que eso implica. En segundo lugar, una segunda certeza absoluta que tenemos es que nuestras oraciones son escuchadas, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Verdad que una de las luchas constantes que muchas veces se libra en nosotros, en nuestras vidas de oración, es la idea de que el Señor no nos está escuchando? Estamos orando a las paredes, no pasa nada, o no siento nada, como dicen algunos, y al final como que no tenemos las respuestas, o tratamos de consolarnos como que, bueno, me escuchó, pero Él contesta a su tiempo y a su manera, pero en realidad sabemos que estamos dudando de que Dios nos escucha. Tenemos ese tipo de batalla y por lo tanto es como que no puede responder a nuestras oraciones y nos desanimamos muy pronto en la oración. Y esto es parte de nuestra naturaleza incrédula, hermanos, que siempre como que quiere imponerse. Es innato en nosotros dudar de que Dios nos escuche, porque si no fuera así tendríamos una vida de oración mucho más vigorosa, la disfrutaríamos más. Si viviéramos con más certeza de que el Señor está ahí, atento a mis oraciones para responderlas, vendríamos mucho más al trono de gracia, para que el Señor nos escuche. Si yo estoy convencido de que Dios me oye, atiende mis ruegos y la contesta, entonces golpearíamos más las puertas de los cielos, ¿no? Pienso que sí. Lo cansaríamos a Dios de tanto orar, pero así debería ser. Y esa es la certeza que Juan quiere transmitir acá. De hecho, Dios se deleita en nuestras oraciones. Él quiere que oremos. Eso demuestra dependencia de Él. Eso demuestra que somos pobres en espíritu y que le necesitamos a Él. Y por eso vamos a Él. Y en las Escrituras constantemente se nos anima a orar. Pablo dijo a los filipenses: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Traélas delante de Él en toda oración y ruego con acción de gracias. Y muchas más porciones. Yo les soy sincero y lo experimento en mi vida. Sobre todo en este último tiempo. A menudo veo cómo Dios contesta mis oraciones. Y me asombra y me pone como loco. Y a veces me siento George Mueller, que wow, solamente me queda orar y ya está. Y Dios hace todo. Lean la biografía después de John Mueller y van a entender lo que estoy hablando. El hombre de las millones de oraciones contestadas, como le llaman. Pero luego la batalla continúa. Y a veces hasta soy incrédulo. Y me siento el padre que tenía un muchacho endemoniado y lo trajo a Jesús y le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y como que el hombre estaba ahí batallando entre creer y no creer porque lo trajo a su discípulo y no lo pudieron ayudar y como que ella estaba ahí medio tambaleando su fe. Y le costaba creer en el Señor a pesar de que lo tenía ahí enfrente. Sin embargo, acá se nos anima a venir al trono de la gracia con nuestras peticiones, ya que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, haciendo una conexión con el versículo anterior, la confianza, seguridad, libertad en la oración procede de la certeza de la vida eterna que tenemos en el Hijo. Si Él nos ha salvado y esta vida eterna que nos ha dado es segura, inamovible, entonces es lógico que también nos conteste a nuestras peticiones. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Como decía Pablo a los romanos, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Como diciendo, te dio lo más grosso que puede haber, su Hijo. Y no te va a dar las otras cosas que también necesitas en esta vida. Usa la cabeza. Te dio su tesoro, te dio su Hijo. Y tremendo. Pero bueno, son las cosas que nos suceden. De hecho, hasta el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios, animaba a sus discípulos diciendo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mateo 7:7. Y antes de partir les enseñó, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16. A veces pienso que a Dios solamente les falta agarrarnos y sacudirnos y decir, ¡orá! ¿No te das cuenta que estoy ahí para responder a tus necesidades? Soy un padre amoroso. Pensá, me ocupo de los pajaritos. No me voy a ocupar de vos, que sos mi hijo. Y eso es lo que dice Dios. ¿Ves? Pero nos cuesta, ¿no? ¿Verdad? Entender eso. Y Él lo hace. Ahora debemos asegurarnos de algo. Que si pedimos alguna cosa, tiene que ser conforme a su voluntad. Es cierto que hay ocasiones en las que oramos y no recibimos. Según Santiago es porque oramos mal, pedimos mal para gastar en nuestros deleites, Santiago 4. Es decir, algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Pero acá se nos asegura para que nos llenemos de certeza de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, no es solo para amontonar oraciones o para consolarnos, sino para responderlas. Dios quiere responder nuestras oraciones y lo hace. También es cierto que a veces nuestro fracaso en la oración viene por la no insistencia. Oramos una vez y no lo hacemos dos veces. Y ahí quedó nuestra oración. Para eso se nos ha dejado en Lucas 18 la parábola de la viuda y el juez injusto. Para que insistamos a Dios. Y el Señor termina diciendo la parábola, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y no te hará Dios a vos más caso que le estás pidiendo el Espíritu Santo? ¿No te lo dará? Obvio que sí. La idea es esa, que insistamos en la oración, que no desmayemos, que lo hagamos siempre. Ahora, a lo mejor para nosotros lo difícil cuando oramos es discernir si nuestra petición es conforme a la voluntad de Dios. Tenemos X petición. No hay nada pecaminoso detrás de esa petición, pero no sabemos si es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Verdad que si lo supiéramos ya a lo mejor oraríamos con más libertad? Ahora, en la Biblia tenemos algunas pruebas de que si las pasamos estaremos más cerca de conocer cuándo algo es conforme a la voluntad del Señor y por lo tanto podemos pedir.
Por ejemplo, primero tenemos que asegurarnos de que somos salvos. Dios no está obligado a responder las oraciones de los incrédulos. Su compromiso es con los creyentes. A veces lo hace si eso contribuye a un propósito específico que Él tiene, pero Él se ha comprometido a responder las oraciones de sus hijos. En una porción que se me vino ahora dice que la oración de los impíos es abominable al Señor. Segundo, asegurémonos que estamos guardando sus mandamientos. En el capítulo 3 de esta carta, versos 21 y 22, habíamos leído: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, hay una parte en la respuesta a nuestras oraciones que nos compete a nosotros, tienen que ver con nosotros, guardar sus mandamientos y hacer las cosas que agradan a Dios. Si estás en pecado, ocultando un pecado, claramente desobedeciendo a Dios, antes de venir a orar, y lo mejor es arrepentirte, ¿verdad? Ponete a cuenta con el Señor y después orá y trae tus necesidades. Así debería ser, ordenar tu vida y luego orar. Esa es mi discrepancia con aquellos que se han ido de su iglesia local, pero aún así afirman orar en su casa y tener comunión con Dios. ¿Hay algo que no está bien ahí? Estás mal con Dios, porque al abandonar tu iglesia local, estás en falta con el Señor. No hay comunión con Él. Entonces, hay que ordenar la vida y después sí, convertirse en ese hombre y mujer de oración que uno dice ser, ¿verdad? Si uno lo hace, tiene que ser consciente que no está haciendo, como dice Juan, las cosas que son agradables delante de Él. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Acá agregamos una tercera prueba o cláusula: permanecer en el Señor. Y difícilmente alguien que guarda sus mandamientos, hace las cosas que le agradan y permanece en el Señor, pida algo que no sea conforme a la voluntad del Señor. Está tan cerca del Señor, le agrada tanto, quiere ser como Él, que es lógico que sus oraciones también, sus peticiones agraden al Señor. Si tu deleite es el Señor, si le querés agradar, entonces tus peticiones tendrán que ver con Él y con su gloria. No serán tanto egoístas o para fines pecaminosos. Otra cosa también es cierta: a medida que conoces más las Escrituras, te resultará más clara cuál es la voluntad del Señor, si Él se ha revelado a través de este libro. Y eso te va a ayudar en tus oraciones. Presta atención a cómo oraba el apóstol Pablo, cuáles eran sus intereses, qué pedía en favor de otros, etc. O hacer una lista de las oraciones que se han hecho en las Escrituras. Y eso te va a ayudar también a orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, asumiendo que estamos bien con Dios, siendo honestos, seguimos desconociendo cuál es la absoluta voluntad de Dios, ¿verdad? Detrás de nuestras peticiones. En algunas peticiones, su voluntad es clarísima, por sí o por no, como respuesta, ¿no? Pero no en todas. Tenemos muchas necesidades. Y pienso que es así para que de alguna manera nos motive a venir constantemente al Señor en oración. No sé si es su voluntad, pero voy a venir igual delante de Él a orar. Y si es su voluntad, Él me va a contestar. Pero que eso no te impida venir delante de Él. Por eso nos es desconocida absolutamente la voluntad del Señor en nuestras peticiones, ¿verdad? Como para que vengamos a Él, siempre. Ahora, nuestro texto dice cualquiera cosa que pidamos. Eso anima un poco, ¿no? Obviamente uno no va a pedir un BMW porque ya es para gastar en sus deleites, ¿no? O a menos que diga, no, es para llevar a los hermanos a la casa, así van más cómodos. No va a pasar eso, ¿no? Aquellas peticiones que estén dentro de su voluntad serán respondidas. Bueno, muy interesante los versículos 16 y 17, y a lo mejor más de uno quería que se lo aborde también, ¿no? Porque tiene algunas cosas que resultan
extrañas, pero parece como que rompe la estructura, ¿no? O como que está fuera de contexto. Pero hay una armonía. Noten el versículo 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Lo plantearemos así para considerar el contexto. Ya que tenemos certeza de que nuestras oraciones son escuchadas por Dios y por lo tanto contestadas cuando fueren conforme a su voluntad, entonces, cuando veamos a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, oraremos y Dios le dará vida. Lo primero, vamos a tratar de desarrollar el versículo, lo primero que observamos es nuestro deber como creyentes de interceder por otros cuando estos cometen pecado, ¿verdad? Sabemos por las Escrituras, también hay otros pasos que debemos dar, pero lo primero es orar por el hermano que ha cometido un pecado. Pero este es importantísimo, hermanos, y entra en las peticiones que son conforme a la voluntad de Dios y que Él va a responder. No debemos divulgar el pecado de otros, sino llevar al hermano primeramente en oración. El profesor Pérez Millo dice: no se trata del falso amor que esconde el pecado, sino de la acción espiritual que restaura al pecador y guarda silencio de las faltas cometidas. Fin de la cita. Qué importante es, primeramente, orar por otros. Y a eso se nos anima acá. Lo segundo que observamos es que hay una dificultad para nosotros con respecto al significado de que hay pecado de muerte. ¿Qué es eso que está diciendo Juan? Aquellos pecados que no son de muerte, bueno, debemos interceder por eso. Pero Juan dice que hay un pecado que lleva a la muerte al cristiano y que él nos recomienda, no aconseja orar por eso. Y la pregunta del millón es: ¿cuál es ese pecado que lleva a la muerte y por el que no debemos orar? Bueno, es difícil dar una respuesta, ¿no? Se han dado varias posibilidades, varias respuestas. Vamos a tenerla en cuenta y descartar algunas. Una cosa sí es cierta: la audiencia original de Juan sí sabía cuál era ese pecado, ¿no? Pero nosotros no lo sabemos. Arribamos algunas. Primero, el pecado que lleva a la muerte al cristiano es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque según el Señor Jesús, esa no será perdonada. Algunos pueden sugerir eso, pero la descartamos, porque ese pecado particularmente no se puede cometer hoy, y menos por el cristiano. No es posible cometerlo porque no están dadas las condiciones. Es un pecado particular que se cometió en los días de Cristo. Los fariseos lo cometieron al atribuirle a Satanás las obras que Cristo hacía por el poder del Espíritu. Hoy no se puede cometer ese pecado. No están dadas las condiciones. Así que descartamos que ese sea el pecado de muerte. Segundo, algunos dicen que es el pecado de apostasía, porque en el capítulo 2 Juan habló de aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Bueno, esta también la descartamos. ¿Por qué razón? Porque es imposible que el cristiano sea un apóstata. Imposible. Y Juan acá dice: si alguno viere a su hermano, es decir, está hablando de creyentes. Los creyentes no cometen el pecado de apostasía, de apartarse completamente del Señor. Eso implicaría que perderían su salvación. Y es imposible eso. Lo enseña la Biblia. Tercero, pecados graves que requieren disciplina inmediata. En la era de la iglesia nosotros vemos que hay personas que han pecado y inmediatamente el Señor les quitó la vida. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu y ahí nomás, uno tras otro, quedaron muertos. En la iglesia de Corinto, por no considerar dignamente la cena del Señor, el Señor le quitaba la vida también. Ahora, puede ser, pero esto no responde a cuál es el pecado que lleva a la muerte y por el que no hay que interceder. Cuarto, un pecado voluntario y persistente del que no se quiere arrepentir. Y esta propuesta basado en Hebreos 10, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero sigue sin contestar la pregunta. ¿Cuál es el pecado que lleva a la muerte y por el que no hay que orar, o que Juan no aconseja orar? En definitiva, mi respuesta es: no sabemos cuál es el pecado que lleva a la muerte. Y no lo vamos a saber tampoco. Bueno, al menos esa respuesta doy hoy. A lo mejor tengo más iluminación de acá a 10 años y digo otra cosa, ¿no? Ahora, no hay que preocuparse porque el punto, el énfasis de Juan no es que nos quedemos con eso, sino que el énfasis es que tenemos certeza de que nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Y si vemos a algún hermano pecar, vamos a interceder por él buscando su restauración. Aunque él se aparte de la fe y diga ser agnóstico, ateo, incrédulo, lo que sea, vamos a orar de todas maneras por él con la esperanza de que el Señor le dé vida. Es decir, no hay nada perjudicial para nosotros hoy que no sepamos cuál es el pecado que lleva a la muerte. A lo mejor alguien dice: sería bueno saberlo, así evito cometerlo. Pero Juan dice: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Y todo pecado es una ofensa al Dios 3 veces santo. Y si lo supieras, vas a ser más tentado a cometerlo, seguro. Mejor no saberlo. En tercer lugar, la tercera certeza absoluta que el cristiano tiene: el Señor nos cuida del pecado y del diablo. Versículo 18. Otra vez, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Como mencioné al principio, en este epílogo, Juan está recalcando los puntos más importantes de su carta. Básicamente, el versículo 18 es una repetición de lo que vimos en el capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero se añade acá, y esto es nuestra versión de la Reina Valera, que aquel, con mayúscula, como una referencia al Señor Jesús, le guarda. Y eso es algo nuevo acá en esta carta. No habíamos leído hasta aquí, por lo menos, que el Señor nos guarda de practicar el pecado. No en esta carta, pero no es ajena a otras porciones de la Escritura. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en la oración del Señor Jesús por su discípulo, dijo al Padre: te ruego que no que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y ese mal podría ser también el pecado que ocasiona. Ahora, noten que no dice que el nacido de Dios no comete pecado, sino que no lo tiene como estilo de vida. Es decir, lo normal, lo ideal, si se quiere, es que el creyente, acorde a su condición de nacido de Dios, viva una vida apartada del pecado. Hoy en día, con esto de que, bueno, todos somos pecadores, como que hay un justificativo para andar de alguna manera desordenado, o cometiendo esto, aquello, lo otro, total, el mal está en mí y todos pecamos. Hay que tener cuidado con eso. O no confesar el pecado y tratar de taparlo. Sin embargo, si algún creyente vive una vida caracterizada por la práctica del pecado, evidencia que hay un problema grave en él. Primero, estaríamos afirmando que el Cristo no le está guardando del pecado ni de la influencia de Satanás, y que también su condición de nacido de Dios no hace diferencia con aquellos que no conocen al Señor. Y eso es grave y peligroso también. Lo más probable es que esté profesando una falsa piedad, porque la vida del no creyente sí se caracteriza por muerte en delitos y pecados. Se entiende que el creyente en Cristo tiene que reflejar todo lo opuesto a lo que era antes, ¿verdad? Ya que ha sido sacado de esa condición. Se nos dice también como certeza que el maligno no nos toca. Tremendo eso, ¿no? Hay gente hoy en día, ustedes saben, como batallando constantemente contra Satanás y lo atan, lo arrebatan, como que hay un cierto temor a que le hagan daño. Pero acá la Escritura dice que el maligno no nos toca. El Señor nos guarda.
Una cosa sabemos, el diablo siempre busca ocasión contra el creyente. El apóstol Pedro lo deja ver. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es cierto, 1 Pedro 5. Pero tenemos tremenda certeza de que el Señor nos guarda. Por lo tanto, no puede tocarnos sin su permiso. Dijo el Señor a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido zarandearos, pero como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y de alguna manera a Job Satanás lo zarandeó, pero fue con el permiso de Dios también, ¿verdad? No puede obrar sin el permiso del Señor. Así que no debemos temer a las fuerzas del mal, porque el Señor nos guarda. El mundo entero está bajo la influencia de Satanás, pero nosotros tenemos la certeza de que somos de Dios. No tengas temor si alguien tiró aceite negro en tu patio. Ustedes saben, no sé si hay mucho por acá, pero ya se veía una gallina con pochoclo y todas esas cosas. Y yo no lo puedo tocar porque, bueno, no es así, mis queridos hermanos, ¿verdad? El Señor nos guarda. Y con esta armadura se tiene que vestir el creyente. A lo mejor sufre de pánico o ha tenido algunas experiencias paranormales. El Señor es poderoso. Todo está sujeto a Él, y Satanás y todas sus huestes de maldad tiemblan ante nuestro Dios. Debemos pensar en esto, masticarlo, creerlo, hermanos. El Señor nos guarda, el Señor nos guarda, el Señor nos guarda de todo. Ahora, esta certeza de que el Señor nos guarda del pecado, de la práctica del pecado y de Satanás, tampoco nos resta responsabilidad a nosotros, ¿no? Debemos conservarnos puros, 1 Timoteo 5. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2. No debemos amar a este mundo, capítulo 2 de esta carta. Debemos resistir a Satanás firmes en la fe, Santiago 4. No debemos conformarnos a este mundo, Romanos 12 y más, ¿no? Pero saber estas cosas es como un plus, ¿verdad?, a nuestra lucha contra el pecado y el enemigo de nuestras almas. Porque básicamente Juan nos asegura la victoria acá. Victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás. Pregunta: ¿quién le hará frente al Señor? ¿Quién nos arrebatará de sus manos? Nadie. Ni nada tampoco, ¿no? Una cuarta certeza absoluta que tenemos, la última. Jesucristo es verdadero Dios y solo por medio de Él obtenemos vida eterna. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Bueno, lo que Juan ha estado tratando de asentar en toda la carta, ¿no?, para animar a los creyentes, fortalecer su fe, darles certeza y a la vez contrarrestar una mentira, es que el Hijo de Dios no es una emanación de Dios, como decían algunos gnósticos, o alguien que ha llegado a ser en algún momento, o un hombre sobre el cual el Cristo ha venido y luego le abandonó nuevamente. Nada de eso. Noten que el Hijo de Dios ha venido. Es importante este verbo. Indica que Jesús vino, que sigue estando presente. O en palabras nuevamente del profesor Pérez Millos, es un evento del pasado que tiene efecto en el presente y se extiende definitivamente a los tiempos venideros. Es decir, lo que Juan está destacando acá es la encarnación del Hijo de Dios. El que siempre ha existido en un momento ha venido y habitó entre nosotros. Y a lo mejor, hermanos, suena básico esto, pero es una de las verdades fundamentales de nuestra fe, que el Hijo de Dios se hizo carne. Ahora entendemos que la cita acá tiene que ver como para redondear el pensamiento, ¿no?, y por un contexto de herejía cristológica entre los cristianos, pero muy a menudo nosotros olvidamos esta verdad, o mejor dicho, perdemos el asombro por todo lo que implica, el asombro de que aquel que siempre existió, el creador de todas las cosas, uno con el Padre, se haya hecho como uno de nosotros para vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir.
y luego entregar su vida como sacrificio por nuestros pecados. Eso debería ser objeto continuo de nuestra meditación, hermano. Cristo, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, decía Juan en su Evangelio. Los falsos maestros, como he estado mencionando, decían tener un conocimiento elevado por encima de cualquier cristiano promedio superior, pero solo los nacidos de Dios tienen entendimiento para conocer al que es verdadero. Y no es conocimiento solamente intelectual, sino que estamos en el verdadero, tenemos una relación con Él. Y como Él es el verdadero Dios, debemos tener cuidado de los ídolos que nuestro corazón crea. Un Cristo que no es Dios y no da vida eterna es un ídolo. Por eso dice, guardaos de los ídolos, ¿no? Esa tendencia que tenemos a crear ídolos. Permítanme terminar la carta intentando persuadirte algo. Debemos preguntarnos, ¿sos consciente de que tenés vida eterna en Cristo Jesús? ¿Sos consciente de eso? Si decís sí, bueno, esa conciencia tiene que afectar tu vida hoy. Yo no digo que vivas en una nebulosa sin los pies sobre la tierra, ¿no? Pero tu corazón tiene que experimentar el gozo de la salvación. A menudo observo cristianos sin gozo. No está el gozo en el corazón. Me pregunto por qué. Y obviamente por los asuntos terrenales. Se entiende en un punto. Pero la certeza absoluta de la salvación de nuestras almas tiene repercusión en el diario andar. No es algo abstracto, mis queridos hermanos. Influye en tus emociones y en todo. O debería ser. Nadie de nosotros padeció como el apóstol Pablo. Pero él mismo decía que el reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14. Dice también que andaban como entristecidos, mas siempre gozosos. 2 Corintios 6. Exhortaba a los creyentes a estar siempre gozosos. Y eso es un imperativo, un mandamiento. Tenés que estar siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5. ¿Y cómo hacía? ¿Cómo hacía este hombre para estar así? Bueno, él vivía con convicciones. Vivía de certezas, ¿verdad? La certeza de que era salvo. De que si partía de esta vida le esperaba la vida eterna. Una corona que el Señor le daría. Estaría con el Señor. Y eso le ayudaba en el presente a vivir con gozo. Más allá de las dificultades que atravesaba. No es que él decía, no solamente como para negar que estaba pasándola mal. Él tenía gozo. Tremendo. Necesitamos también nosotros tener estas certezas y dejar que nos envuelva. Somos ciudadanos del reino de Dios, nos espera la vida eterna. Seamos conscientes de eso. Esto que se ha escrito no es solo para que la sepamos, sino para que nos afecte, hermanos. Nuestra vida tiene que ser afectada por lo que el apóstol ha escrito. De hecho, vivir con certezas absolutas te pega hasta tal punto que podés tener confianza en la oración. Orás con mayor convicción al saber que Dios, quien te dio la vida eterna, a su propio Hijo, con quien tenés comunión, también te dará las otras cosas que necesitas en esta vida. Necesitamos vivir, hermanos, con convicciones, con certezas, no tanto con emociones como está de moda hoy en día. Hay que parar un poco con, no, yo lo siento, Dios me mostró, Dios me dijo. Hay que comenzar a vivir con certezas bíblicas. Eso es lo que te va a sostener a lo largo de todo el tiempo. Y vas a notar que no te vas a apartar del Señor, de sus caminos, ¿no? Porque estás bien anclado acá en las Escrituras. Y no tanto en lo que sentís, bueno, ustedes saben todas esas cosas. Que nos impacte, queridos hermanos, las certezas absolutas que el apóstol Juan ha dado. Tenemos vida eterna, tenemos confianza para orar. Debemos aprovecharnos y asirnos de eso.